Sí. Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Esto es muy interesante, muy importante y agradezco a la Sociedad Médica de Policlínica Metropolitana la oportunidad que nos da a los médicos urólogos de concientizar a la población masculina y femenina también para la consulta urológica. Ciertamente, porque digo concientizar a las mujeres, porque realmente, y nosotros lo podemos observar, son las mujeres las que traen a los pacientes masculinos a nuestra consulta. De manera que esto es muy importante, que tanto el hombre como la mujer escuchen, concienticemos la importancia del mes azul y iniciemos ya las primeras charlas con el doctor Di Prisco. Buenas tardes. Vamos a ver a qué se refiere la palabra Movember, qué es Movember. Este es un término que está ahora muy de moda y mucha gente piensa que es por movimiento, pero no es exactamente eso. Esto surge en el año 2003 en Australia, cuando un grupo de jóvenes amigos de un paciente que padeció cáncer de próstata se les ocurrió de manera solidaria dejarse el bigote como una manifestación visible al apoyo que le estaban dando a este amigo que padecía una enfermedad avanzada. Esto hizo mucho ruido en la sociedad australiana en el año 2003 y ya para el 2004 se había creado la fundación. Es una fundación que hace eventos anuales todos los meses de noviembre. El nombre proviene de la fusión de la primera parte de bigote en inglés y de la última parte de noviembre en inglés. De ahí viene el término Movember. Se le dio el color azul por cuestiones, digamos, propias de la masculinidad. Y este movimiento anual esta organización busca crear conciencia de la salud masculina, busca recaudar fondos para ayudar a todos los pacientes, digamos, que tengan este tipo de patologías en los sitios donde funciona la fundación. Ya esto se ha extendido por 21 países, de Australia pasó a Europa, de Europa pasó a América, y básicamente se dedican a procesos de investigación y financiamiento de problemas de cáncer prostático, cáncer testicular, depresión masculina, suicidio e inactividad física. Nosotros hoy vamos a darle un poquito más de impulso al tema cáncer prostático, vamos a entrar en materia de por cómo podemos prevenir el cáncer de próstata, basándonos inicialmente en unas estadísticas generales. El riesgo de padecer cáncer de próstata gira alrededor del 13%. Eso es bien ruidoso porque quiere decir que 1 de cada 8 de los hombres que están en este momento escuchando esta conferencia van a padecer de cáncer de próstata en el transcurso de su vida. La buena noticia es que la mayoría de los cánceres de próstata son de bajo riesgo biológico, de crecimiento lento, y a eso se suma que la mayoría de las veces, en un 70% de los casos, se diagnostican en etapas muy tempranas, cuando está órgano confinado. Adicionalmente, estos diagnósticos de enfermedad localizada se acompañan de tasas de curación de hasta el 100%, si quisiéramos llamarlo curación. Los oncólogos manejamos los términos de sobrevida 5 años del 100% es óptimo. Incluso hay algunos reportes a 10 años del 100% cuando la enfermedad está localizada o apenas en la fase de ganglios periprostáticos. Adicionalmente, la mortalidad global, lo que sería, digamos, pudiéramos hablar de la letalidad de la enfermedad, es muy baja, es menor al 3%. Entonces vemos que en un escenario en el que hay 1 de cada 8 individuos va a padecer de cáncer prostático, pues vemos que hay una serie de elementos atenuantes de la enfermedad. Y allí surge una pregunta:
¿Por qué entonces se hace tanta bulla con el tema de próstata? Cáncer de próstata es un problema de salud pública si tiene esta serie de atenuantes. Bueno, lo que pasa es que estos atenuantes hay que reanalizarlos. Es muy baja la mortalidad, pero es muy alta la incidencia. En el caso de Venezuela, el país que nos une en este momento, es el cáncer más común en hombres y es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en Venezuela. Eso genera estragos desde el punto de vista económico, sanitario, reducción de esperanza de vida, y no es nada más un drama venezolano. Este año, en las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en las últimas proyecciones, el cáncer de próstata está subiendo, prácticamente pudiera superar al cáncer de pulmón en cuanto a incidencia, no en mortalidad. Entonces tenemos un verdadero problema de salud pública. Y quiero ver un poquito aquí qué interesante esto, como en los últimos 6 años el trabajo que ha hecho la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en sus departamentos científicos y de proyecciones matemáticas, donde se estima que en los últimos 6 años la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad en Venezuela vienen en ascenso progresivo. La contraparte en un país desarrollado donde se estabiliza hacia su descenso. Entonces en Venezuela tenemos una verdadera crisis con el tema de cáncer de próstata y todos los urólogos y oncólogos sabemos que eso es así porque vemos pacientes todas las semanas con este diagnóstico. Fíjense este cuadro de cifras estimadas del año 2023 que compara a nuestro país con un país que tiene una buena estructura estadística y una buena estructura sanitaria, donde la tasa de incidencia en Estados Unidos duplica la tasa de incidencia venezolana, pero nosotros, por obviamente nuestras características sanitarias, tenemos una mortalidad mayor. Pero en este cuadro hay un detalle realmente alarmante. Aproximadamente se espera un estimado de 4.000 casos de muertes por cáncer prostático en el año 2023 en Venezuela, y eso equivale a que cada día en Venezuela morirá 11 hombres por cáncer de próstata. Entonces aquí sí vemos la verdad del número. Si bien vimos una serie de atenuantes al principio desde el punto de vista estadístico, vemos que 11 personas van a morir todos los días por esta enfermedad y definitivamente algo tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Y ahí llegamos a la materia. ¿Se puede realmente prevenir el cáncer de próstata? Bueno, vamos a ver un poquitico. Para prevenir una enfermedad oncológica, lo primero que tenemos que conocer son sus factores de riesgo. Y el cáncer de próstata tiene 3 factores de riesgo francamente establecidos y estudiados. El primero de ellos es la edad. Se sabe que por debajo de los 40 años las probabilidades de padecer de cáncer prostático son bastante bajas. A partir de los 50 empieza bruscamente la incidencia a subir, con un pico a los 67 años, siendo la década de los 65 a los 75 años la década con mayor incidencia de cáncer prostático, y esto convierte a este grupo social en un grupo de riesgo. Luego es muy bien conocida, digamos, el componente hereditario del cáncer de próstata. Los antecedentes familiares son el segundo factor de riesgo. Se sabe que la descendencia de un abuelo, padre, tío, hermano que haya padezca el cáncer de próstata puede duplicar y hasta triplicar las probabilidades de padecer un cáncer prostático, y esto debe ser tomado en cuenta para digamos, las estrategias de pesquisa. Desde el punto de vista familiar, incluso la duplicidad, más de un familiar, la cercanía en el árbol genealógico aumentan progresivamente el riesgo de padecer la enfermedad. Por último, dentro de los factores de riesgo muy bien comprobados está la raza. Se sabe que los individuos de raza negra tienen un alto riesgo de padecer cáncer de próstata y además tienen más riesgo de padecerlo a edades más precoces y tienen más tasas de mortalidad. Los individuos de raza blanca tienen un riesgo intermedio y los asiáticos tienen el menor riesgo a nivel de estas 3 razas. Luego tenemos otros tipos de factores de riesgo un poquito más controversiales. Se habla mucho de estos factores de riesgo, hay muchos estudios en este momento en proceso. Hay estudios que han comprobado que los aumentos de la testosterona y la dihidrotestosterona, por ser estimulantes de la célula prostática, podrían ser un factor de riesgo para padecer más cáncer de próstata. Sin embargo, otros estudios echan por tierra estas comprobaciones y por eso pongo la palabra controversial. La alimentación, se le ha dado un peso importante a la alimentación en cáncer de próstata. Hay bastantes estudios que avalan que las ingestas excesivas de grasa, de lácteos y de calcio pudieran representar un factor de riesgo.
También hay estudios que niegan esta relación. Uno de estos controversiales un poco más estructurado es la obesidad. Hay una conexión entre obesidad y riesgo cáncer de próstata. Y luego hay otros secundarios que tienen muy poca fuerza, como el tabaquismo, la prostatitis, hablan de enfermedades de transmisión sexual, incluso se le dio alguna vez un papel de riesgo a la vasectomía, lo que definitivamente no se ha terminado de comprobar. Entonces tenemos dos grupos de factores de riesgo y aquí se tranca un poquito el juego. Los factores de riesgo comprobados no son modificables porque no podemos modificar nuestra edad, nuestra raza y nuestra herencia, pero los que sí son modificables, que pudiéramos manipular, no son adecuadamente comprobados desde el punto de vista científico. Entonces, con toda esta controversia, aún así hay muchas cosas en las redes sociales que le llegan al público en general, y hay muchas publicaciones serias médicas que avalan, por ejemplo, la quimioprotección desde el punto de vista hormonal con inhibidores de la alfa-5 reductasa para poder disminuir los niveles de dihidrotestosterona que se han relacionado con la posibilidad de un factor de riesgo de cáncer de próstata, pero asimismo, y estos son los famosos finasteride y dutasteride, que ha escuchado mucha gente incluso en el ámbito neurológico, tienen resultados contradictorios porque si bien se piensa que pueden disminuir la tasa de cáncer de bajo grado, hay algunos estudios que le han dado la particularidad de que pueden aparecer cánceres de más alto grado, pueden retrasar el diagnóstico, tienen efectos secundarios, son de prevenciones difíciles de aplicar y difíciles de seguir en el tiempo. Luego hay unas cosas un poco menos profundas como el uso del té verde, los licopenos del tomate, el selenio, que son elementos nutricionales a quienes se les ha atribuido capacidades para disminuir las tasas de progresión de enfermedad. En el medio queda la dieta, las dietas saludables, ricas en frutas y vegetales, las dietas bajas en grasas y lácteos, y la actividad física como elementos que van en contra de la obesidad y van apoyando la vida, digamos, el hábito de vida saludable. ¿Y qué podemos realmente prevenir? O sea, ¿realmente se puede prevenir la aparición del cáncer de próstata? Y lamentablemente la respuesta es que no existe ninguna estrategia comprobada que se pueda aplicar a las grandes masas para disminuir la tasa de incidencia, porque si eso fuera así, estaríamos claros que en los países desarrollados, donde hay un alcance máximo de la salud, no estaría sucediendo lo que vimos en los cuadros anteriores. De todo lo que hablamos, de lo que sí es manipulable, es la dieta saludable y la actividad física, que si bien no son, digamos, la panacea para evitar el cáncer de próstata, van a ayudar desde el punto de vista global a la salud masculina y femenina, globalmente hablando, tanto física, mental y emocionalmente. Pero hay una cosa que sí podemos prevenir, y yo creo que aquí llegamos al punto de esta conferencia. Nosotros podemos prevenir el avance, las complicaciones y la muerte por cáncer de próstata. Y allí es donde nosotros podemos meter la mano, allí es donde nosotros podemos actuar como médicos, ayudando al paciente que definitivamente va a padecer la enfermedad, a que esta enfermedad sea diagnosticada en el momento oportuno, esta enfermedad no avance, no se complique y no le produzca la muerte. Entonces, la estrategia para prevenir estos estragos de la enfermedad es el diagnóstico precoz. Parece repetitivo, parece trillado, pero es la única herramienta que tenemos ante una enfermedad que, como vemos en ese cuadro, en sus estadios iniciales, cuando es 100% curable, no produce ningún síntoma. Y de esa manera se hace difícil llegarle al cerebro masculino a que acuda a una consulta si no tiene ningún síntoma. Pero lamentablemente esta es la clave. El diagnóstico precoz va de la mano de una consulta llamada o mal llamada preventiva, donde no buscamos prevenir la enfermedad, sino prevenir sus complicaciones. El paciente debe acudir a una consulta a partir de los 50 años, cuando ya los riesgos aumentaron. Hay protocolos para esto con respecto a los antecedentes familiares, puede empezarse a partir de los 40, pero en definitiva, la estrategia del diagnóstico precoz es la única herramienta preventiva que tenemos para luchar contra una enfermedad que, como dije anteriormente,
le va a dar a 1 de cada 8 individuos en su vida y va a matar a 11 venezolanos todos los días. Muchas gracias. Bueno, excelente, doctor Di Prisco. Realmente un resumen conciso y concreto. Excelente, lo felicito. Ahora vamos a escuchar la conferencia del doctor Uzcategui, psiquiatra, que nos va a dar una gran información con respecto a la salud psiquiátrica del hombre. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tienes? ¿Y cómo hacemos con la cámara? ¿No? Así que yo vaya caminando. Ya que vaya caminando. Exacto. ¿Está bien, eh? Sí, está bien. Gracias, sí. Exacto. Exacto. Gracias. Hay algo que nos compromete a los hombres y sin duda compromete a la familia, la esposa, los hijos, compromete a la sociedad, compromete a las empresas, ¿no? Y es cuando se dan situaciones en las cuales de cada 10 individuos que tengan un problema depresivo, 8 mueren, pero mueren a través de una decisión personal, que es el suicidio. Esto es lo que está pasando en el mundo de la depresión masculina. Sin duda que en la mente de los humanos el hecho de la feminidad y la masculinidad es determinante para evaluar nosotros los problemas psiquiátricos. Actualmente la depresión se calcula que para el 2030 va a ser el problema de enfermedad más grave que va a tener la humanidad en las mujeres. Las mujeres tienen más depresión que los hombres. Pero los hombres, a pesar que tienen 3.5% y las mujeres tienen 5.8%, tienen ese registro. De cada 10 individuos que tienen un estado depresivo, 8 suicidios son de hombres. Es por eso que quiero compartir con ustedes una experiencia sencilla, la de un paciente. Hace unas semanas atrás les quiero contar lo que me sucedió con un paciente. Rafael viene a mi consulta, obviamente traído por su esposa, y el planteamiento que en este momento Rafael, que tiene 50 años, me hace es algo así. Cuando yo le planteo a Rafael, ¿cómo estás? Cuéntame qué te podemos ayudar. Y me dice, doctor, pues yo vengo acá realmente por la presión de mi esposa. Ya tiene como 1 año fastidiándome que yo estoy deprimido, cosa que no tiene nada que ver con mi problema. Rafael, ¿y cuál es tu problema? Bueno, doctor, yo tengo varios meses, en realidad yo le diría que tengo casi varios años, ¿no? En la cual pues no tengo realmente motivación para nada. Estoy muy decaído, vacío. En ese momento yo me doy cuenta que Rafael, con un antecedente de meses o años, tiene el ánimo deprimido. Pero también Rafael me cuenta que ha perdido estímulo para realizar actividades. Le cuesta mucho. Se le convierte en una escalera gigantesca. Hacer cosas que anteriormente hacía. Salir con su familia, ir a jugar golf, participar en actividades familiares. Y ahí hay 2 elementos fundamentales de la depresión. Tampoco tenía disposición, energía para cumplir todas las actividades que cotidianamente él realiza. Pero resulta que Rafael entonces también me dice, duermo mucho, de verdad que no sé qué me pasa, doctor, pero no puedo salir de la cama, no tengo apetito, y qué decirle de mi vida de relaciones, concretamente la vida sexual. No tengo vida sexual. Cada vez me siento más desanimado el pensamiento. Cada vez creo que la vida no vale la pena. Cada vez yo no le encuentro más solución a las circunstancias en las que estoy viviendo. Y le voy a ser honesto, le voy a ser sincero, doctor. Cada vez pienso más en la muerte. Y he hasta pensado en matarme. No sé cómo, pero es que las cosas no valen la pena vivirlo así. Rafael, durante un periodo importante, meses o años, no precisaba muy bien, pero posiblemente años, estas características de funcionamiento
de su psiquis le estaban afectando su vida de trabajo, le estaban afectando sus ingresos, le estaban afectando su vida de relación. Se había vuelto también muy irritable, tenía dificultades en la relación de pareja y en la comunicación, y prácticamente vivía un tormento existencial. Bueno, hasta aquí podemos evaluar claramente, tomando como referencia los registros internacionales para hablar de depresión, que una vez que se descarte, Rafael, otras circunstancias que son determinantes para hablar de depresión, y es no tener ningún problema biológico importante, problema metabólico, problema cardiovascular. Otro colega lo evaluó, se le hicieron todos los estudios de laboratorio, estudios de imagenología, y se descartó cualquier circunstancia que lo vinculara a Rafael con un problema depresivo. Claramente caíamos en un diagnóstico que es el trastorno depresivo mayor. Les cuento otra parte del mundo de la psiquiatría. Cuando nosotros entramos en la psiquiatría moderna y abordamos al paciente con otro enfoque, que es el enfoque de la fenomenología. Fenomenología es lo que pasa en la mente del humano. Y entonces yo le pregunto a Rafael y le digo, Rafael, ¿y qué crees tú que está pasando en ti? Doctor, ¿qué va a estar pasando? Las circunstancias, yo vivo muy estresado. ¿Quién no vive estresado en esta situación, en este mundo? Si voy para Europa, o sea, tenía vinculaciones internacionales, también es un problema. Y mire, doctor, yo tengo muchos amigos que están en la misma circunstancia mía, y muchos de ellos han caído en el alcohol. Yo guapeo muy duro, por eso es que estoy tan golpeado. Sí, es verdad, es cierto. Y además, les voy a decir algo, la situación económica es muy compleja, muy grave. ¿Quién no está ahorita duramente avaliado por la situación económica? Y finalmente, doctor, le voy a decir algo. Mi esposa es un fastidio. Mi esposa es un fastidio. Ya yo no puedo quitármela de encima con el San Benito de que yo estoy deprimido. Y yo no estoy deprimido. ¿Qué deprimido voy a estar? Que se meta ella al mundo en que yo estoy viviendo. Y él estaba haciendo pues un reto de torpemente la masculinidad. Entonces, con esto lo que yo quiero compartir con ustedes es, el título de esta conferencia es Las máscaras masculinas de la depresión. Las grandes organizaciones están planteando cosas muy importantes. El campo de la psiquiatría pues también tiene estrategias de prevención, tiene diseños donde ante problemáticas tan gigantescas, con indicadores tan peligrosos en mortalidad y en morbilidad, ¿qué hacer? Una de las cosas que podemos hacer es prevención, pero para hacer prevención hay que entender la mente. Y una de las cosas que el hombre utiliza con muchísima frecuencia son las máscaras para evadir, neutralizar o, algo peor, justificar, que es la racionalización, pero entremos en términos así técnicos, de lo que le está pasando. 3 máscaras Rafael utilizaba. Les cuento las primeras. El estrés. El estrés es la máscara universal más utilizada por el hombre, sobre todo con el estrés lo justifica todo. Problemas depresivos importantes, problemas de ansiedad, problemas de personalidad, consumo de sustancias, que fácil es englobarlo y señalar que estoy muy estresado. Todos estos síntomas que tengo es estrés. El estrés, qué peligroso es. Eso no quiere decir que se puede vivir estrés. El estrés es una respuesta ante un estímulo altamente erosivo. Y los mecanismos de respuesta no son los mejores, pero si a eso le asocio depresión, las cosas empiezan a estar bien complejas para esa mente masculina. El segundo elemento que Rafael tenía es el dinero. Qué peligroso es el dinero en la mente del humano. Es uno de los grandes monstruos que tenemos en la sociedad occidental, porque nuestra cultura ha monetizado todo. No hay nada en la mente del humano que no esté monetizado. Desde los hechos más materiales hasta los hechos más simbólicos, como puede ser lo afectivo, lo ideológico, lo religioso. Todo es dinero. La referencia que el humano tiene en este momento en la historia de la humanidad es dinero. Entonces, para Rafael, el dinero se le había convertido en un gigante que no podía resolver, ni tampoco lo iba a resolver. Porque resulta que el dinero en la mente del humano tiene muchas formas de manifestarse tóxicamente. Si se tiene mucho dinero es porque se tiene mucho.
Si no se tiene es porque no se tiene. Si se disminuyen los ingresos es porque se disminuyeron. Si se está ganando más que meses anteriores, es la preocupación de que de pronto hasta cuándo vamos a estar ganando más que meses anteriores. Si se empieza a disminuir el ingreso, es porque se empieza a disminuir el ingreso. Siempre hay alguien que tiene más que nosotros. Siempre hay alguien que vive mejor que nosotros. ¿Y acaso las adversidades socioeconómico-políticas no son indicadores de que las cosas económicas cada vez van a andar peor? Entonces, esta máscara del dinero, ¿con qué frecuencia la utiliza la mente masculina para tapar la depresión? Segunda máscara. Y la tercera máscara que utilizada es el macho, el gigante en hombría y el que no le sucede nada. ¿A qué me refiero? Cuando Rafael plantea esos son fastidios de mi esposa, es porque en la psicología masculina no está permitido muchas cosas. No está permitido el llorar, no está permitido el sentir, no está permitido el equivocarse. Por eso, si bien los índices de depresión son mayores en la mujer, cuando hablamos de depresión estamos hablando de registros e indicadores internacionales de depresión. Se considera que para el año 2030, como mencionaba, va a ser el problema mayor de morbilidad en la mujer. Pero es que actualmente hay 350 millones de depresivos en el mundo, pero registrados internacionalmente. Como cuando ustedes hacen un diagnóstico de cáncer. Esto es cáncer. Pero eso no quiere decir que en el campo del mundo de las emociones hay una serie de manifestaciones y expresiones que son síntomas ansiosos. Tener un problema de próstata, claro que nos angustia, claro que nos deprime, pero no necesariamente tenemos una enfermedad depresiva. Entonces, si a ustedes les suman todos los síntomas depresivos que se presentan por un problema cardiovascular, por un problema prostático, por cualquier problema ginecológico, un problema de cáncer de mama, obviamente que las circunstancias de la depresión, ya tendríamos que hablar de problemas depresivos, es gigantesco, gigantesco. Bueno, para el hombre la depresión es un monstruo a su masculinidad. La consistencia evolutiva que tiene el hombre de ser el que no puede transarse a las adversidades todavía sigue vigente. Y por eso se suicida más. Y por eso pierde los recursos de cómo resolver situaciones. Y por eso la mujer se posiciona más en la adversidad que el hombre. Tiene muchas explicaciones esto, ¿no? Pero no. ¿Qué tiempo llevamos? No sé. Pero sería cuestión de entrar en otros elementos, ¿no? Una de ellas es que sin duda el hombre, pues, históricamente, el hombre prehistórico salió a la casa, salió a buscar, a jugarse la vida, y no podía estar en situaciones de labilidad, entre comillas, porque tenía que regresar con algo. Porque si no, la mujer que dejaba en su casa, el hijos que dejaba en su casa, pero sobre todo la mujer, podía tener el riesgo de que se sintiera atraída por otro que traía más cosas. Entonces, este hombre tenía que llegar al máximo. Y es que acaso no es lo que sucede. Este caso no es lo que pasa. Las parejas. ¿Por qué pelean las parejas? El inconsciente masculino es por no sentirse apaleado o vejado de que la mujer lo deje porque hay otro más hermoso o produce más por la trata mejor. Lo que pasa es que, claro, en el trato mejor es tan difícil entrar en esos registros de qué sucede en las circunstancias de pareja, ¿no? Bueno, concluyo compartiendo con ustedes de que estamos en la posibilidad de que cada vez el campo de la salud mental pues tiene muchos más indicadores, mayores indicadores que en otras oportunidades también de hacer prevención. Hay que utilizar estrategias y, como les decía, este planteamiento que tiene un nombre de máscaras masculinas de la depresión llamativo para hacerlo acorde a un ambiente como el que estamos trabajando, de un problema como el cáncer de próstata, hacerlo llamativo porque rompe un poco la referencia de tantas participaciones que están a un nivel de ciencia. También esto de las máscaras depresivas de depresión está a un nivel de ciencia a tal grado que, como señalaba, es una de las grandes estrategias que se están haciendo en las organizaciones internacionales para
disminuir el suicidio del hombre con problemas depresivos. Porque la única manera que se tiene es ver a tiempo detectar. ¿Y cómo puedo yo detectar? No hay nada más complejo que detectar la ideación suicida y convertirla en un elemento de prevención. Pero yo sí puedo detectar las máscaras con mucha facilidad. Porque por todos lados se utilizan. Y como se utilizan por todos lados, pues es mucho más fácil pescar esos mecanismos protectores que tiene la psique del hombre para disminuir el riesgo de morir por la depresión. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Uzcategui, usted siempre iluminándonos a todos con su sapiencia y su gran versatilidad en laboratorio. Lo felicito, doctor, realmente excelente. Uno de los temas que vamos a ver a continuación, que tiene mucho que ver con la depresión masculina, es la exposición que va a presentar nuestro colega, el doctor Pedro Rodríguez, acerca de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es causa de depresión igualmente, doctor, y una causa muy común, muy frecuente, y además de eso, como usted bien mencionó, muy bien enmascarada, con una gran máscara detrás de ese hombre que viene a nuestra consulta. En este caso particular, el doctor nos va a iluminar con su charla en relación con la cardiopatía isquémica, de manera que esto va a ser muy interesante. Gracias. Sí, perfecto. La paso aquí. Sí, flechita. Ahí. Muy buenas tardes, damos inicio con la charla definiendo que la disfunción eréctil es la incapacidad de mantener una erección lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo una actividad sexual satisfactoria y placentera. Este fenómeno tiene ciertas particularidades, es que debe ser recurrente y debe tener al menos 6 meses de evolución y engloba dificultad para iniciar la erección, dificultad para mantener la misma y disminución notable en la rigidez del pene, representando no solo problemas físicos para quien la padece, sino también emocionales y afectivos y sociales, representando la 4ª causa internacional de consulta en medicina sexual. Epidemiológicamente podemos describir que afecta a un grupo importante de personas y que entre personas entre 40 y 70 años, aproximadamente 52% de ellas presentan un grado de disfunción eréctil. Y según el grupo o el estudio DENSA, en hombres mayores de 40 años se desarrolla algún grado de disfunción eréctil, ¿ok? Y es que la erección es un fenómeno complejo que necesita integración y coordinación de ciertos sistemas. Entiéndase, vasculogénico, neurogénico, endocrinometabólico, psicológico, afectivo, porque se necesita que exista dilatación arteriolar, relajación del músculo liso trabecular y activación del mecanismo veno-oclusivo para que se logre una erección. Así que en consecuencia, fisiopatológicamente, podemos describir que la disfunción eréctil tiene causas múltiples, vasculogénicas, neurogénicas, psicogénicas, anatómicas, farmacológicas y hormonales. En tal sentido, podemos clasificar la misma en causa orgánica, psicógena y mixta, existiendo en consecuencia factores de riesgo no modificables, como bien lo describió el doctor Marcos Di Prisco, como la edad. En este caso también podemos asociar la hipertensión y diabetes de más de 5 años de evolución y factores de riesgo modificables como el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, trastornos de la conducta humana como depresión y ansiedad, así como el estrés. Es aquí como podemos agrupar la prevalencia entre los factores de riesgo y el desarrollo de disfunción eréctil, tomando en consideración que la batuta está llevada por el sobrepeso, obesidad, seguida por la edad mayor a 45 años, antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo. En tal sentido, tienen una fuerte relación. Y es que
la génesis de este trastorno no es más que el fenómeno de ateroesclerosis, el desarrollo de un ateroma en la túnica o en la capa íntima de los vasos sanguíneos que conduce a una obstrucción al flujo de sangre y en consecuencia hipoxia isquémica. Así como ocurre en el corazón, ocurre en todas las arterias y arteriolas de la economía, representando en este caso las arterias cavernosas. Así que esto generó que hubiese una relación, una asociación directa entre la disfunción eréctil y la enfermedad arterial coronaria. Y es que factores de riesgo cardiovascular, ya mencionados con antelación, asociados o no a niveles bajos de testosterona, pueden desencadenar inflamación y disfunción endotelial, que es el punto importante para la génesis de la aterosclerosis, condicionando la fuerte vinculación que existe entre la disfunción eréctil y la enfermedad arterial coronaria. Y es que según la AUA, la presencia de disfunción eréctil aumenta el riesgo de futuros eventos cardiovasculares, con una tendencia hacia mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. De hecho, predice un aumento hasta 50 veces en el riesgo de eventos cardíacos futuros. Y es que la disfunción eréctil es un predictor de riesgo de enfermedad arterial coronaria. En estudios anteriores se presumía que existía una predicción de enfermedad arterial coronaria a 5 años, pero actualmente se ha reducido a 3 y hasta 2 años. Eso quiere decir que personas con disfunción eréctil al cabo de 2 años pueden desarrollar cualquier evento cardiovascular, entiéndase anginas o infartos. Aquí tenemos un estudio publicado por la Journal of Clinical Medicine en el año 2021, donde se establece que la disfunción eréctil está presente en el 50% de las personas con enfermedad cardiovascular. Y 1 de cada 8 hombres que presentan disfunción eréctil ha tenido previamente un infarto miocardio. Existe un riesgo en que exista una vinculación entre, otorgando el riesgo en que exista vinculación entre la disfunción eréctil y la enfermedad arterial coronaria, otorgando este último como un factor de estatus para el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Y es importante traer esto a colación porque es que los costos y la operatividad de diagnosticar a tiempo un paciente con disfunción eréctil, sanitariamente hablando, va a reducir y va a economizar gastos de cirugías de corazón abierto, de cateterismo, en fin, va a mejorar el diagnóstico precoz, un tratamiento, una terapeuta oportuna. La evaluación diagnóstica engloba una evaluación multidisciplinaria. No tiene sentido que el urólogo evalúe un paciente solo con disfunción eréctil sin pedir ayuda a un cardiólogo, un internista, a un psicólogo o hasta psiquiatra, ¿sí? De ser necesario. Y lo mismo ocurre con las diversas especialidades. El diagnóstico debe ser integral y debe englobar no solo evaluación física importante, sino también evaluación del pene, para descartar que no existan placas penianas, como enfermedad Peyronie, que no existe un trastorno de laboratorio como un hipogonadismo o una andropausia, que no existan factores psicológicos asociados, como bien lo describió el doctor Uzcategui. Nosotros tenemos un esquema de evaluación internacionalmente aceptado que es el cuestionario de la salud sexual, que es el SHIM, donde se realizan preguntas al paciente y él mismo tiene la libertad de responder adecuadamente o según sea el caso para saber el grado de afección que tiene en su esfera sexual. Y dependiendo del puntaje podemos clasificar al paciente como un paciente que tiene un problema grave, leve o moderado. En tal sentido, instaurar terapéuticas que van desde el tratamiento conservador, empezando por modificación en el estilo de vida y empezando por cambios en los hábitos psicobiológicos y de alimentación, pasando por farmacología con nuestro caballito de batalla, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, terapias locales donde tenemos inyecciones o terapias intracavernosas, intrauretrales, dispositivos al vacío, y aunque no están avalados todavía, tenemos hoy en día cada vez más estudios que demuestran que existe mejoría con el uso de las ondas de choque a nivel de los cuerpos cavernosos para generar neovascularización o angiogénesis y favorecer las erecciones. Y últimamente, este año, se aprobó por la FDA el uso de un medicamento llamado Roxone, que viene en gel, trae como composición trinitrato de glicerina y que se aplica sobre el pene, masajeándolo 10 o 15 minutos antes del encuentro sexual y tiene, según los estudios que hasta ahora van, que hay muy poco tiempo, pocos efectos adversos y pocas contraindicaciones, ¿ok? Por último, si no mejora, vamos a la prótesis peniana, ¿ok?
Como les comenté, la dieta y el ejercicio, modificando el estilo de vida, y la psicoterapia, sobre todo en personas menores de 40 años, personas jóvenes, donde estamos viendo con mucha preocupación cómo asisten a la consulta personas jóvenes que por el uso de sustancias ilícitas y de estupefacientes y mezclan medicamentos como inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Esto les genera a ellos un efecto psicológico que los hace estar pegados o adheridos a este tipo de tratamiento para poder llevar a cabo una actividad sexual. Y cuando no tienen estos medicamentos, sienten que no están rindiendo adecuadamente. Así bien, quiero hacer un inciso acerca de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, que no son medicamentos, o fueron medicamentos que en algún momento fueron satanizados. Quiero dejarles claro que son medicamentos seguros, son medicamentos que hoy en día tienen una indicación precisa, son no solamente afecciones urológicas, sino también no urológicas. Y de hecho, se establece terapeutas o terapéuticas con tadalafilo, que es de los inhibidores el que más se ha utilizado, a dosis preventiva o profiláctica para mejorar el órgano más extenso que tenemos nosotros, que no es el endotelio, perdón, que no es la piel, sino el endotelio vascular. En tal sentido, el tadalafilo protege el endotelio y evita complicaciones mayores como enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial pulmonar, mejora inclusive hasta el vaciamiento vesical y relaja el músculo liso uretral. Así que tiene mucha utilidad hoy en día. Como ustedes bien saben, existen muchos medicamentos como inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pero el más utilizado es el tadalafilo en dosis preventiva o profiláctica, evitando estos efectos adversos que muchas personas aquejan, como dolores de cabeza, entumecimiento, calambre, cialorrea, eritema, en fin. Hoy en día se establece que personas mayores a 45 años pudiesen utilizar tadalafilo de 5 miligramos 3 veces a la semana para mejorar, como le comenté, no solamente su función o el riego sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos, sino también para prevenir eventos cardiovasculares futuros porque protege el endotelio. Por supuesto, existen contraindicaciones que los cardiólogos bien saben y los internistas bien saben, pero debemos tener una asociación y una relación estrecha entre urología y cardiología. Nosotros, en conjunto, la doctora Durval Alfonso y mi persona, tenemos 3 años realizando un estudio donde mis pacientes con disfunción eréctil de cualquier tipo se los mando a su consulta y estamos a punto de publicar nuestros resultados donde llama mucho la atención que personas cuyo principal motivo de consulta fue la disfunción eréctil, cuando es evaluado por este doctor, consigue prueba de esfuerzo positiva, es llevado al cateterismo y evidencia lesión arterial coronaria, terminando mucho en stent y otros en cirugías abiertas. Así que es importante no descuidar este síntoma que a veces no es bien hablado por los pacientes e incluir en las consultas a las mujeres, porque las mujeres saben cómo era la erección y el comportamiento de su pareja antes, durante y en este momento. Así que ella es la principal catalizadora de cómo está la función de este enfermo. Así que muchas gracias por la asistencia. Bueno, doctor Rodríguez, muy interesante la charla y en efecto, esto nos llama a la reflexión, ¿no? Por cuanto el mes azul inicialmente fue desarrollado haciendo énfasis en el cáncer de próstata. La evolución del mes azul dentro de la urología nos habla más de la salud masculina en términos generales, porque efectivamente la salud masculina abarca muchísimos aspectos del hombre en líneas generales. La disfunción eréctil y la alteración cardiovascular, la cardiopatía isquémica, la depresión, como ya lo vamos enfocando, alertan y deben concientizar al hombre y a su pareja para que vayan a la consulta del urólogo y determinar así la salud, no solamente masculina en el sentido del cáncer de próstata, sino la salud corporal y familiar. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestras charlas y va el doctor Ramón García Vázquez, nos va a alertar sobre la vigilancia activa en los pacientes con cáncer de próstata. Bienvenido, Ramón.
Buenas tardes. Bueno, continuando con estas jornadas de salud masculina, voy a hablar sobre un tema que es sumamente interesante, especialmente en la última década, que es la vigilancia activa en el cáncer de la próstata. Para entender más aún en la vigilancia activa, vamos a recurrir a ciertos datos históricos de anatomía patológica. El doctor Donald Gleason, que todos conocemos, fue el que hizo la primera clasificación, que publicó en el año 66, la primera clasificación sistemática para gradar o gradación del cáncer de próstata, de acuerdo a una escala del 1 al 5, donde dependía de menor diferenciación a mayor diferenciación. Eso se utilizó con un patrón combinado, donde se utilizaban los dos patrones predominantes, y es la clasificación de Gleason que conocemos desde que estudiamos y desde que comenzamos en la Escuela de Medicina. A tal punto que en el año 93 la Organización Mundial de la Salud sugirió que todos los reportes de anatomía patológica tenían que llevar la clasificación de Gleason. Esta persona es el doctor Jonathan Eystein, un patólogo del Johns Hopkins. En el año 2013, Jonathan Eystein se dedica a revisar 7.869 biopsias del hospital Johns Hopkins desde el año 1982 hasta el 2011, es decir, casi 29 años. Cabe mencionar que en el año 82 fue cuando en este mismo hospital se inició la cirugía radical de próstata con preservación de la potencia sexual, que le inició el doctor Patrick Walsh. Cuando el doctor Eystein revisó estas 7.869 biopsias, lo que se dio cuenta, y el seguimiento de esos pacientes a los 2, a los 5 y a los 8 años, se dio cuenta que los pacientes con Gleason 6 no tenían casi recurrencia bioquímica, tanto a los 2 como a los 5 años. Y entre otras cosas, menos aún metástasis. Es decir, era un carcinoma de un comportamiento muy poco agresivo, lo cual le hizo pensar que nosotros los urólogos definitivamente sí estábamos sobretratando pacientes de bajo grado. Es así entonces como en el 2013 él lideró un movimiento en Estados Unidos para hacer una modificación de lo que ya el doctor Gleason nos había descrito en el año 66, utilizando los mismos parámetros del doctor Gleason, pero utilizando lo que se denomina el grupo o el grado de grupo pronóstico. Utilizamos la misma clasificación del doctor Gleason, pero ya con una clasificación que se llama grupo pronóstico, en el cual tenemos el grupo pronóstico 1, el cual mencionó que eran los Gleason 6, el 2, que es Gleason 3 más 4, el grupo 3, 4 más 3, el grupo 4, Gleason 8, y el grupo 5, Gleason 9 o 10. Y desde luego, él propone que a estos pacientes con Gleason 6, nosotros no necesariamente tenemos que someterle a una cirugía. Todos los urólogos que estamos aquí presentes sabemos perfectamente que la cirugía radical de próstata conlleva a dos riesgos que pueden depender o no de la mano del cirujano, que es la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Eso sucede igual en cirugía abierta, laparoscópica o robótica. No hay ninguna diferencia. Entonces, el Gleason 6 es el grupo o ese grupo pronóstico en el cual él sugiere que podemos perfectamente vigilarlo. Sin embargo, actualmente ya hay otros hospitales a nivel mundial que están comenzando a considerar la inclusión del grupo 2, que es el 3 más 4, en pacientes para vigilancia activa. Después de esta clasificación del doctor Eystein, la Asociación Americana de Urología entonces decide clasificar el cáncer prostático, el cáncer de próstata localizado, en bajo riesgo, que es un Gleason o el grupo pronóstico 1, el grado intermedio, que es de 10 a 20, el antígeno, pertenece al grupo 2 o al grupo 3, y ese a la vez lo clasifican en favorable y desfavorable. Y los carcinomas de alto riesgo, que son los carcinomas que pertenecen al grupo 4 y 5, según el grupo pronóstico de Eystein. Pero, ¿qué es la vigilancia activa en el cáncer de la próstata? La vigilancia activa es una estrategia conservadora para pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo y en algunos casos de riesgo intermedio. Consiste en no dar ningún tipo de tratamiento hasta que exista evidencia de progresión de la enfermedad. Es en ese momento en el cual nosotros los urólogos vamos a decidir si a ese paciente le vamos a hacer cirugía radical o si le vamos a dar radioterapia o si vamos a hacer braquiterapia.
Pero ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cómo vamos a esperar que ese paciente llegue y progrese su enfermedad? Sí, se puede esperar. Realmente, si el paciente se le hace verdaderamente lo que significa la palabra vigilancia activa, ese paciente puede disfrutar de 3, 4, 5, 6 años de calidad de vida, y cuando en el año 7 existe una progresión o tengamos hallazgo o tengamos indicios de progresión de la enfermedad, ese es el momento donde vamos a proceder entonces a hacer una cirugía o vamos a dar tratamiento. De tal manera que estamos preservando y estamos respetando la calidad de vida ante un cáncer que inclusive actualmente este año en el Congreso Americano de Urología en Chicago hubo varias ponencias en las cuales se recomendaba que la palabra Gleason 6 desapareciera. No que desapareciera de la literatura, sencillamente que el Gleason 6 no se considerara un cáncer, sino que lo incluyéramos en ese grupo como de las ASAP o de las neoplasias intraepiteliales, porque su comportamiento biológico aparentemente es bastante benigno. Desde luego, ya muchos centros a nivel mundial están utilizando la vigilancia activa, pero lo que no logramos hasta el momento ponernos de acuerdo es qué tipo de seguimiento vamos a hacerle a esos pacientes con vigilancia activa. Se supone que cuando hacemos un diagnóstico inicial de un cáncer de próstata, Gleason 6, y nosotros decimos, ese paciente tiene un fragmento de 10 que le tomamos, tiene el fragmento, tiene menos del 50% y además tiene un antígeno menor de 10, esto es un paciente que a lo mejor le podemos decir, sí, vamos a vigilarlo. ¿Qué va a suceder cuando suceda el año? Entonces, algunos consideran, como ustedes pueden ver en esta lámina, por ejemplo, no tengo un marcador acá, si me puedes colocar para... Bueno, no se ve, no importa. Ok. Ok, como pueden ver en el John Hopkins, que casi ni se ve, es imperceptible, ¿no? Ok. No, olvídalo, no importa, no importa. Como pueden ver en esta lámina, están distintos centros y distintas asociaciones. La primera es la Asociación Europea de Urología. Ellos recomiendan que el seguimiento de los pacientes con vigilancia activa debe hacerse con resonancia multiparamétrica y antígeno prostático. El John Hopkins, que es el que está acá a este nivel, cuarto al final, recomienda que al año debemos hacerle un seguimiento, debemos hacerle una biopsia. Es que no funciona. Ok. El Reino Unido considera que debemos seguir a los pacientes con resonancia multiparamétrica de próstata y antígeno prostático. Me disculpan, pero esto se pierde. Bueno, ok. La AUA, que es la Asociación Americana de Urología, inclusive recomienda que el paciente que entra en vigilancia activa no hay que hacerle resonancia, sino hay que hacerle antígeno anual, y si a los 2 años hay alguna alteración, en ese momento hay que hacer biopsia. De tal manera que las distintas asociaciones y los hospitales pilotos en esto no están de acuerdo todavía. Lo que sí están claros es que un Gleason 6 puede perfectamente vigilarse. Esta persona es el doctor Francesco Giganti. Francesco Giganti es un urólogo de Milán que trabaja en UCL, que es el University College of London, uno de los sitios que más publica, junto a Caroline Moore, más publicaciones tiene sobre resonancia multiparamétrica de próstata. Francesco Giganti es uno, además de, lo hago comentar, tuve el placer de conocerles, esta persona en el año 2020 se hizo acreedor del premio como el investigador más joven de Europa. Él trabaja en Londres y él es uno de los promotores de este proyecto o esta clasificación que se llama PRECISE, en la cual no quiero entrar mucho en el tema porque el doctor Ángel Viera va a entrar. Pero el PRECISE es un lenguaje que los radiólogos están tratando de utilizar para que podamos seguir a esos pacientes con vigilancia activa. El PRECISE es una... esta es la traducción de esa palabra, y lo que pretendemos con el PRECISE y lo que pretenden los radiólogos es poder tener
y estandarizar y poder decir, este paciente se está modificando a través del tiempo. Es una clasificación como la que los radiólogos tienen del PIRAT en la resonancia, solo que va del 1 al 5. 1 es la lesión que los radiólogos consiguieron, o el paciente tenía una lesión que luego desapareció. El 2, la lesión se hizo más pequeña. El 3, la lesión está estable. Precise 4, la lesión aumentó, y Precise 5, la lesión aumentó y aparecieron otras. Lo que se pretende es estandarizar el lenguaje entre radiólogos y urólogos, y que podamos decir, a este paciente lo vamos a seguir vigilando, o este paciente ya tiene progresión histológica, o le vamos a hacer una nueva biopsia. De tal manera que esto es algo que comenzó en el 2016 y creo que cada vez se va a seguir instalando. De hecho, aquí la barra de arriba está tapando, lo que no importa, ya olvídalo. Esto se está utilizando a nivel mundial, y ustedes pueden ver cómo ciertos hospitales ya están utilizando el Precise con la finalidad de hablar el mismo idioma y poder darle peso a la vigilancia activa, y una vigilancia con fundamento. No está pasando la diapositiva. Ok, así. Esto es un trabajo que presentó Giganti en la AUA recientemente, donde es un trabajo multi-institucional. Ustedes pueden observar que están casi unos cuantos países. De hecho, en América del Sur nada más que está Brasil, pero desde los Países Bajos hasta el Reino Unido. Es un trabajo que está incluyendo 1.556 pacientes, de los cuales 1.389 son con Gleason 6 y 167 se atrevieron a incorporarlo con vigilancia activa con Gleason 7. Lo importante de este trabajo es que casi 500 pacientes ya se han podido seguir con el Precise y han tenido progresión histológica. Es decir, los pacientes ya se les ha tratado o quirúrgicamente o sencillamente con radioterapia. Y hay un parámetro que es importante, que es lo que se denomina la supervivencia libre de progresión. Estos pacientes, cuando están en vigilancia activa, hay que seguirlo. Este grupo, el promedio de estos países fueron 48 meses, pero han ido desde uno, como pueden ver, en la última línea está el Reino Unido, donde está el doctor Giganti, tienen 108 meses de seguimiento, o sea, más de 5 años. El tema es que los pacientes con el Precise se han podido observar que pacientes con Precise 1 y 2 tienen una supervivencia libre de progresión a los 2 y a los 5 años casi de un 90%. Y en este trabajo que presentó él ahorita, los Precise 3 que disminuyen y que pasan a lesiones no visibles se comportan como el Precise 1. Es decir, cuando tenemos un Precise 1 y 2, estamos bastante tranquilos y ese paciente podemos seguirlo en vigilancia activa. Y ellos concluyen que su trabajo va validando el método Precise a nivel multicéntrico, y que en un futuro definitivamente la resonancia multiparamétrica de próstata va a servir de mucho apoyo para la vigilancia activa. Esto no se asusten, esto lo dice el profesor. Esto es una de las páginas del guideline de la AUA para demostrar solamente esto, el número 10. Como pueden leer, para pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, los médicos debemos recomendar vigilancia activa como primera opción. Y como pueden ver, es una recomendación fuerte y un nivel de evidencia A. O sea, no es algo que se está improvisando. Por lo cual diríamos que el mensaje para llevar a casa es que el diagnóstico de cáncer de la próstata no implica un tratamiento quirúrgico. Eso es algo importante. La vigilancia activa es una alternativa aceptada, como pueden ver, por todas estas asociaciones para el manejo del cáncer de próstata de bajo riesgo. Y esto es a título personal. Los urólogos no somos responsables de la biología y agresividad del cáncer de nuestros pacientes, pero sí somos responsables de escoger el tratamiento apropiado. Gracias. Gracias, Ramón. Excelente charla. Una vez más, yo creo que el mensaje para llevar a casa y que todos entiendan, el diagnóstico de cáncer de próstata no es una sentencia de muerte. No es cierto.
y por lo tanto el miedo a acudir al urólogo para tener un diagnóstico debe disminuirse, porque repetimos, no es una sentencia de muerte. El cáncer de próstata, a diferencia de otros tumores malignos de nuestro órgano, de nuestro cuerpo, tiene crecimiento muy lento y nos da a nosotros los médicos la capacidad de lograr la curación del paciente en base a un diagnóstico precoz en un casi 100%. La vigilancia activa, como lo dijo el doctor Ramón García, es un arma terapéutico de suma importancia en nuestra consulta y dependiendo de cómo la manejemos, esta va a ocupar un lugar importante en la misma. Precisamente sobre el screening o la vigilancia del cáncer de próstata y tomando en cuenta que la tecnología es básica y avanza a pasos agigantados, uno de los métodos, ya lo mencionó el doctor García, es la resonancia magnética. Yo creo que la resonancia magnética realmente ha sido un desarrollo maravilloso en el diagnóstico, en el seguimiento y en el control del cáncer de próstata. De manera, doctor, que los micrófonos son suyos. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a hablar de cuál es el rol que juega la resonancia magnética multiparamétrica de próstata en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata. Ok, cuando entendemos la evaluación convencional que realizan los urólogos a sus pacientes en aquellos casos que haya sospecha de probable cáncer de próstata, normalmente pensamos en la evaluación física, incluyendo el tacto prostático, la evaluación de estudios de laboratorio, principalmente el antígeno prostático específico, su presentación total, libre y la relación de estos dos valores, y también juega un papel el ultrasonido transrectal, que no solo va a permitir una visualización directa de la próstata, sino que también va a poder asistir en la toma de biopsia en caso que haya sospecha de alguna lesión. Pero ¿qué pasa con esta última técnica? Por más de que se logra evaluar directamente la próstata, el detalle anatómico con el que se logra evaluar las estructuras probablemente no se acerca tanto al que nosotros lo obtenemos a través de estudios de resonancia magnética de próstata. Porque al tener una mejor detalle de la anatomía, más fácil va a ser determinar la presencia de lesión y qué tanta su extensión, al igual que el compromiso de estructuras adyacentes, ya que no tenemos una visualización únicamente cerrada a la próstata. Pero claro, como todo tipo de técnica de imágenes, al pasar el tiempo, también se producen avances. Hoy en día ya se está hablando de la evaluación de ultrasonido transrectal, del micro ultrasonido transrectal, que presenta técnicas de imágenes con frecuencia de ultrasonido mucho más elevada, que va a permitir visualizar con mejor claridad las presencias de lesión a nivel de la próstata. Y esto a su vez también va a facilitar mucho más la toma de biopsias apoyada con esta técnica. Pero siguen siendo técnicas que probablemente se vayan a complementar más una con otra que verdaderamente ser una competencia de la otra. Cuando nosotros hacemos la evaluación de la resonancia de próstata, no solo la interpretación de las imágenes, sino qué características tiene el protocolo que nosotros realizamos. Nosotros siempre nos guiamos por el estudio del PIRATS. Podemos ver cómo realizar este protocolo y la interpretación de los hallazgos, guiados por la última actualización del PIRATS, que es la del 2.1, nos ofrece una excelente sensibilidad y una excelente especificidad también para el diagnóstico de cáncer clínicamente significativo de próstata. Claro, siempre con estas clasificaciones, al compararlas también con otras patologías neoplásicas de otros órganos, podemos ver cómo siempre hay grupos, clasificaciones que pueden ser un poco más problemáticas en relación con hallazgos indeterminados. En el caso del PIRATS, hablamos de PIRATS 3 y vemos como en la clasificación a nivel del PIRATS 3, probablemente la especificidad baje un poco más para su capacidad de determinar enfermedad.
Importante es mencionar cuál es nuestro objetivo cuando realizamos la resonancia multiparamétrica de próstata. No nos interesa hacer el diagnóstico verdaderamente de todo tipo de cáncer. Como han mencionado los doctores anteriormente, como mencionó también el doctor de Prisco, hay un grupo de cáncer que se considera indolente, que probablemente en la evaluación del tiempo, a medida que va evolucionando en el tiempo, esa lesión no vaya a producir un compromiso verdadero de la salud del paciente. Y es en esta clasificación que tenemos a los PIRATs que se encuentran dentro del score de 6 de Gleason. Una de las ventajas que tiene la resonancia multiparamétrica de próstata es que los hallazgos que vamos a observar en la imagen se van a relacionar verdaderamente con las lesiones de Gleason 7 en adelante. Este grupo de cáncer indolente no se va a presentar en la imagen, o no debería presentarse con frecuencia en la imagen. ¿Qué va a ofrecer esto? Que bueno, al no observar este tipo de lesiones, no se va a sugerir que el paciente sea llevado a biopsia y se logra ahorrar un número importante de biopsias que probablemente lleven al diagnóstico de un cáncer clínicamente indolente, que bueno, probablemente es mejor y más beneficioso para estos pacientes que no se realice, que no se obtenga este resultado. Nuevamente, nuestro interés con la realización de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata es verdaderamente obtener aquellos cánceres que son clasificados en Gleason 7 o valores mayores a este. También tumores con volumen mayores de 0.5 y aquellas lesiones que presenten extensión extrapróstática, que sabemos que la conducta que se va a realizar en estos pacientes va a ser diferente del resto de las lesiones. Nuevamente, cuando vigilamos la realización de este tipo de protocolo y cuando lo interpretamos, nos guiamos siempre por las guías del PIRATS, cuya última actualización fue realizada en el 2019 en un trabajo en conjunto del Colegio Americano de Radiología y la Sociedad Europea de Radiología urogenital. Tiene muchas finalidades esta guía, pero yo creo que la más importante que hay que resaltar es la comunicación interdisciplinaria. De nada sirve que nosotros realizamos estudios que queden de buena calidad y que nosotros lo podamos interpretar si el análisis que nosotros realizamos no logre llegar el mensaje a su urólogo. La idea es que manejemos la misma terminología y que logremos sacar de todas las dudas que tiene el médico tratante para que él pueda decidir la conducta. Otra finalidad que tiene este estudio es no simplemente determinar la presencia de lesión y su extensión, sino lograr ubicar con precisión dónde se encuentra la lesión para facilitar la biopsia guiada por parte del urólogo. Si hay información que nos gusta contar, que por suerte contamos con el grupo de urólogos con el cual tendemos a trabajar y ellos saben cuál es esa información que probablemente nosotros podamos tener en cuenta que nos ayude a realizar una mejor interpretación de los hallazgos. Entre ellos se encuentran los valores de antígeno prostático, probablemente no solo el último, sino los últimos valores que hay presente el paciente para ver cómo ha sido esa curva de elevación del antígeno prostático. Obviamente, si el paciente ha sido sometido a biopsias prostáticas previamente, nos interesa saber el resultado de estas biopsias y cualquier tipo de procedimiento terapéutico que se haya realizado que puede que cambie la presentación de la anatomía que observamos. Muy importante es que la preparación para este tipo de estudios es bastante sencilla. No se necesita mayor preparación para obtener estudios diagnósticos. Lo único que hacemos hincapié con los pacientes es que hay un adecuado vaciado de la ampolla rectal para que esto no distorsione la anatomía y no nos vaya a condicionar alteración en las secuencias que obtenemos. El uso de antiespasmódicos es debatido, nosotros lo utilizamos en nuestra institución y nos da excelentes resultados. Si el paciente ya fue sometido a una biopsia prostática previa, tampoco es una contraindicación para la realización del estudio. Obviamente nos interesa saber si fue sometido a biopsia y hace cuánto tiempo, ya que puede haber presencia todavía de contenido hemático a nivel de la próstata, pero nuevamente esto no va a impedir que podamos observar la presencia de lesiones de sospecha. Y un detalle que es sumamente importante es que entender que hoy en día las resonancias de próstata ya no ameritan la utilización de bobinas endorectales, ya que como podemos ver en la imagen, una estructura con un volumen importante localizado a nivel de recto va a condicionar mucha incomodidad para el paciente y probablemente puede también producir que el paciente tenga cierta resistencia a realizar el estudio. Hoy en día utilizamos antenas de superficie similares a las que utilizamos para cualquier otro tipo de estudio, tanto de abdomen y pelvis, que no va a generar ningún tipo de incomodidad al paciente.
Con la parte técnica, obviamente, no me voy a detener mucho, simplemente explicar de por qué cuando hablamos de resonancia de próstata siempre hacemos hincapié en que es una resonancia multiparamétrica de próstata, porque evaluamos obviamente distintos parámetros. No solo una evaluación anatómica de la glándula, sino también una interpretación funcional, que es allí cuando hablamos de las secuencias de difusión y también cómo es la captación del contraste paramagnético en estos estudios. Me detengo un momento nada más para mencionar de que también hay otro tipo de protocolo que es la realización de resonancia magnética biparamétrica, en el cual no es necesario administrar contraste paramagnético al paciente. Obviamente es un estudio que va a tomar menos tiempo en máquina al paciente, va a disminuir los costos, pero no hay estudios suficientes para determinar qué tantas son las ventajas de hacer este protocolo biparamétrico y qué tanta puede ser la información que perdamos en comparación con un protocolo convencional. Cuando realizamos este estudio, obviamente el énfasis va a ser la próstata, por lo cual vamos a ver imágenes centradas en esta área anatómica para poder hacer más énfasis en los detalles a este nivel. Hacemos una evaluación de la anatomía en 3 planos, en plano sagital, plano axial, plano coronal. También hacemos ya otras secuencias aparte que nos va a permitir evaluar el resto de la pelvis. ¿Por qué? Porque el paciente que presenta un tipo de lesión tenemos que aprovechar que estamos evaluando esta área anatómica para determinar que no haya enfermedad a nivel de ganglios linfáticos y a nivel de las estructuras óseas regionales. Cuando mencioné de que teníamos una secuencia funcional, a eso nos hacemos referencia a la difusión. ¿Qué vamos a observar en la difusión? Cuando se observa una lesión de origen neoformativo, como en este caso, los cánceres de próstata, ellos van a condicionar una restricción de las moléculas del agua, debido a la alta celularidad que se observa en este tejido. ¿Cómo se va a traducir eso en la imagen? Cuando observamos lesiones de sospecha, como en este caso, podemos ver áreas hiperintensas, es decir, se observan blancas a nivel de la próstata, como en la zona periférica de este paciente. A ver si se observa el cursor, como esta acá. Es decir, hacemos una evaluación tanto de la parte anatómica como de la parte funcional. Y la parte funcional también tiene una ventaja, que esta secuencia de difusión se acompaña con una secuencia, que es la del mapa de ADC, que no solo nos permite hacer una evaluación cualitativa de esta restricción de las moléculas del agua en esta zona, sino también colocar un valor numérico a qué tanto es la restricción, que es el valor de ADC. Aparte de la evaluación anatómica y funcional con difusión, también contamos con secuencias de contraste dinámico. Importante mencionar que cuando hablamos de contraste en resonancia de próstata, es un contraste que podemos ver desde que la glándula no presenta contraste y ver de una manera, como dice su nombre, dinámica, cómo va haciendo la captación. Porque no nos interesa saber si la lesión es real o no. Las lesiones de sospecha tienden a tener una captación precoz en comparación con el resto del parénquima. No solo observamos cómo es la captación, sino que también podemos apoyarnos con cómo son la morfología de la curva de esta captación de contraste para saber si tiene un comportamiento patológico. Y yo creo que no solo es importante saber cuáles son las secuencias que nos van a dar información y cuáles son las que utilizamos en nuestro protocolo, sino también saber cuáles son las secuencias que hoy en día nos juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque al evitar utilizar secuencias innecesarias, ahorramos el tiempo en máquina al paciente y obviamente se hace mucho más fácil realizar este estudio y evitar que sea innecesariamente prolongado. Hay secuencias interesantes como la espectroscopía a nivel de la próstata para evaluar ciertos metabolitos que, bueno, en las últimas actualizaciones de PIRADS no se habla de que ella juega un papel importante, entonces para reducir tiempo la vamos eliminando de nuestros protocolos. Al tener una buena evaluación de la anatomía, también nos permite tener un aproximado del volumen de la próstata. Si contamos siempre con el antígeno prostático del paciente y podemos calcular el volumen de la próstata, esto nos va a poder permitir determinar la densidad de este antígeno prostático. Un valor que también nos ayuda a tener una idea de qué tanto son las probabilidades de que este paciente presente una lesión clínicamente significativa. Y una vez logramos identificar una lesión de sospecha, siempre tratamos de plasmarlo en un mapa de los distintos segmentos de la próstata, para que cuando el urólogo vaya a realizar la biopsia de la lesión, tenga una idea anatómica de dónde se encuentra la lesión para poder hacer especial énfasis en esta zona, siendo claro de la lesión si se presenta a nivel de la zona transicional, zona periférica, si está a nivel de base, de tercio medio, de ápex, y hacer también mención de ciertas estructuras anatómicas importantes, como lo son las vesículas seminales y el compromiso del esfínter uretral externo.
De nuevo, uno de nuestros fines es para que cuando el urólogo vaya a realizar la biopsia, que en este caso se es descrita como biopsia cognitiva, ya teniendo la idea mental de dónde se encuentra la lesión, pueda realizar una biopsia, obviamente tomando muestra del resto de la glándula, pero haciendo especial énfasis donde se encuentra la lesión de sospecha. Y bueno, también hay otro tipo de tomar las muestras de las lesiones de sospecha, como es con la técnica de fusión, en la cual si se logra superponer los hallazgos que se obtienen en el ultrasonido transrectal en el momento de la biopsia con aquellos obtenidos en la resonancia magnética, para también poder ser un poco más preciso en donde se encuentra la lesión de sospecha. Y bueno, ya otros equipos también cuentan con la capacidad de poder realizar la toma de muestras directamente en el resonador con la técnica IMPOR. ¿Y qué es lo que nosotros le ofrecemos al especialista? Que al momento de realizar informes los hacemos directamente orientados al problema. Es decir, con un informe itemizado para la evaluación de las lesiones de próstata, con una descripción bastante sencilla y tratando de resolver cualquier duda que pueda existir. Si hay compromiso a nivel de vesículas seminales, del cuello vesical, compromiso de la pared rectal, si hay presencia de adenopatías regionales o enfermedad secundaria a nivel de hueso, siempre acompañado con el mapa de los distintos segmentos de próstata y que esté indicado dónde se encuentra la lesión de sospecha. Si son múltiples lesiones, le hacemos mención siempre de la localización de todas ellas, siempre mencionando cuál de ellas es la lesión de mayor sospecha, normalmente guiándonos por aquella de mayor tamaño o con extensión extrapróstática. Nuevamente les comparto una imagen para que vean el buen detalle anatómico que podemos observar, con una clara diferenciación de la zona transicional, donde es la zona donde principalmente se ve afectada por la hiperplasia prostática benigna, la cápsula quirúrgica que separa la zona transicional de la zona periférica, y la zona periférica, que es donde hacemos mayor énfasis, ya que la mayoría de las lesiones de sospecha se van a presentar en este nivel. La persona que realiza la evaluación de este estudio tiene que tener un buen conocimiento de la anatomía a nivel de la próstata, ya que hay distintas áreas anatómicas que pueden ser confundidas con lesión si la persona quien está interpretando el estudio no está familiarizada con ella. Una de ellas es la zona central, adyacente a los ductos eyaculadores, el estroma fibromuscular anterior, localizado, como dice su nombre, por delante de la zona transicional. Son áreas anatómicas que de nuevo pueden confundirse con lesión. En nuestros reportes siempre va a estar clasificado al final con la clasificación de PIRATS del 1 al 5, tratando de transmitir qué tanto es el grado de sospecha de lesión clínicamente significativa en este nivel, con el grupo problemático del PIRATS 3, que realmente son hallazgos indeterminados, en los cuales probablemente haya que tener una discusión con el especialista para decidir conducta. Simplemente haciendo un repaso rápido de cómo son las imágenes que observamos nosotros para determinar si hay lesión. Hacemos una clara diferencia en la manera en que interpretamos la zona periférica de la zona transicional, ya que el cáncer que se presenta en una área anatómica no va a ser similar a la otra. Lo que vamos a observar son, en las secuencias anatómicas vemos la presencia de una imagen nodular, normalmente de aspecto mal definido en la zona periférica, y siempre comparamos los hallazgos de la anatomía con la secuencia funcional de difusión. Ambos hallazgos tienen que coincidir. No solo nos enfocamos nuevamente en la presencia de la lesión, el tamaño, sino otras características importantes como la presencia de extensión extraprostática. Hay hallazgos que nuevamente son los que uno trata de evitar, que son los casos indeterminados clasificados con el score 3. Probablemente sean este pequeño grupo de pacientes donde utilizamos el complemento del contraste dinámico, ya que esas lesiones de sospecha sí van a tener una captación precoz, pero la mayor parte de la interpretación del estudio lo hacemos en base a la anatomía y las secuencias funcionales de difusión. Como les mencioné, la manera en que interpretamos los hallazgos en zona periférica no son los mismos en zona transicional, porque en la zona transicional tenemos la dificultad de la presencia de la hiperplasia prostática benigna. Son hallazgos que, de nuevo, que si no estamos familiarizados con ellos, los podemos confundir con la presencia de lesiones de sospecha. Siempre tratamos de hacer mención de cuáles son las estructuras que están comprometidas. Si hay compromiso del esfínter uretral externo, tenemos que hacer mención de ello y qué tan extenso es esta. Otras áreas anatómicas como el paquete neurovascular, que nuevamente puede afectar la conducta quirúrgica que vaya a tomar el urólogo, como es este caso, que podemos ver una lesión de zona periférica izquierda bastante extensa, que claramente está comprometiendo el paquete neurovascular y la pared del recto anterior, al igual que presentar adenopatías regionales.
les había mencionado, también podemos ver si hay enfermedad extendiéndose a vesículas seminales, como en este caso a la vesícula seminal izquierda. Y bueno, para complementar lo que ya el doctor García nos mencionó de manera bastante clara, el papel de la resonancia de próstata en la vigilancia activa. Como podemos ver, hay muchos protocolos, como lo mencionó el doctor en la tabla, en los cuales unos incluyen resonancia magnética de próstata, y el espacio en el cual se realiza la resonancia magnética también varía bastante, y esto es probablemente porque es un estudio que tiene un excelente valor predictivo negativo, pero un valor predictivo positivo un poco bajo. Pero de nuevo, la idea es que esto, junto con el control del antígeno prostático, con la evaluación física del urólogo, permita al especialista tomar una conducta si es un paciente que puede mantener en vigilancia activa o si ya tiene que ser llevado nuevamente a biopsia y probablemente una resolución quirúrgica. En este caso, les comparto un caso de la institución en el cual podemos ver como un estudio realizado en el 2020 y un año después, observamos la misma lesión con el mismo tamaño y el mismo comportamiento de la secuencia funcional. Es decir, no nos limitamos a saber si las dimensiones se mantienen, sino que el comportamiento de las secuencias funcionales también puede ir variando. Hallazgo que es importante para el urólogo para saber si este paciente persiste en vigilancia. Y ya para terminar, mencionar que hay muchos hallazgos en la próstata que puede dificultar saber si son hallazgos benignos o si se trata de un cáncer clínicamente significativo. Uno de los principales es la prostatitis, un hallazgo que vemos con mucha frecuencia, incluso en pacientes frecuentemente asintomáticos, que nos presenta hallazgos que se pueden confundir con cáncer, pero por ello nuevamente la persona o el grupo de trabajo que interprete este estudio tiene que estar bien familiarizado, no solo con el cáncer, sino también con los hallazgos benignos que se pueden hacer muy similares. Y otros hallazgos ya muy poco frecuentes, como la presencia de patología por hiperplasia prostática benigna en áreas un poco menos frecuentes. Simplemente les comparto aquí un libro electrónico, un ebook, que se realizó en nuestro servicio hace unos años para demostrar que, bueno, por lo menos en nuestro servicio contamos ya con una experiencia de unos años para acá en la interpretación de este tipo de estudios. Bueno, muchas gracias. Charla nuevamente, doctor. Gracias. Gracias. Verdaderamente, si algo tengo que afirmar y reconocer es al servicio de radiología de Policlínica Metropolitana. Realmente los informes que nos han presentado a nosotros de las resonancias magnéticas son extraordinarios y su grado de asertividad se acerca, muy cercano, no al 100% porque ya es pedir demasiado, pero sí un 95%, lo cual es extraordinario. Así que muchas felicidades al servicio de radiología de Policlínica Metropolitana. Voy a invitar a los colegas que tuvieron a bien darnos la charla, así como el resto de los colegas que están invitados, para generar una mesa redonda. Esta mesa redonda va a tener las características de preguntas y respuestas. Así como yo voy a hacer preguntas, me encantaría que el público presente y a través del Zoom nos hicieran llegar sus preguntas a los colegas para que ellos lo puedan responder. Y podemos traer a veces También. Estamos en igualdad. Ok, gracias, gracias. Primero, bueno, quisiera comenzar preguntando si hay alguna pregunta de los asistentes para iniciar de una vez. Ajá, dile, Leonardo. Primero, realmente felicitar a todos los expositores, los que no tenemos ni idea de urología, hemos aprendido el día. Con respecto a lo del seguimiento, fíjate, vos hablaste que había el doctor también mencionó que hay diferentes escuelas y diferentes instituciones a nivel mundial donde unas hacen resonancia, otras hacen antígeno, otras hacen resonancia más antígeno. Yo quisiera saber básicamente qué se hace en Venezuela y primordialmente qué se hace aquí en Venezuela. Gracias. Gracias, Leonardo. Yo creo que el tema de la vigilancia activa tiene que personalizarse basándose en todo lo que
mencioné en esa lámina. Existen distintos hospitales que hacen seguimiento con lo que se denomina una biopsia confirmatoria. Es decir, yo hago diagnostico un paciente con ISO 6 este año y ya ese paciente yo tengo que advertirle que dentro de un año, como dicen que yo truene, yo digo le voy a hacer una biopsia confirmatoria. Yo necesito saber si ese paciente sigue con el ISO 6 dentro de un año. Los seguimientos posteriores, ahí es donde yo considero justamente que dentro de un año yo igual puedo mandarle a hacer una resonancia multiparamétrica. Entonces, yo mando a hacer, indico la resonancia, aunque venga la biopsia prostática confirmatoria, y los estudios posteriores es donde voy a utilizar, y sigo utilizando antígenos con resonancia. Pero eso no está uniformemente establecido por la Constitución. Hay estudios que inclusive la AUA dice que no tenemos que hacer ninguna biopsia confirmatoria, que hay que hacerle antígeno, inclusive que el tacto pudiera omitirlo, y que si en 24 meses existe una alteración del antígeno, es que va a hacer una resonancia o una biopsia. Es decir, eso no está totalmente establecido, pero aquí, para los pocos pacientes, yo tengo vigilancia activa, porque cuando se dice pocos pacientes, no es que tú tengas pocos pacientes en la consulta, es que selecciones bien a los pacientes. No a todo el mundo se puede meter en vigilancia activa. A veces hay pacientes que por edad es un poco osado. Y otra cosa que no mencioné, pero aproveché la oportunidad, es que un paciente puede tener un ISO 6, pero si el volumen del cáncer es muy grande, ese paciente a lo mejor no es candidato para la vigilancia activa, porque el volumen, la cantidad de tumor, aunque sea el ISO 6, va a representar, va a tener consecuencias a futuro. Y eso realmente es importante el seguimiento, ¿no? Cada urólogo tiene su forma y su escuela de seguimiento, ¿no? Yo particularmente me guío muchísimo por el antígeno prostático y la resonancia magnética nuclear antes de la biopsia. Antígeno prostático y resonancia magnética nuclear. Para mí eso es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Veo que hay muchas preguntas. Doctora, adelante. Felicitaciones para todos. Yo cuando entrego la resonancia, nosotros de patología, cómo guía la biopsia para ver cómo es la forma. O sea, nosotros no tenemos un sistema de biopsia por resonancia. Yo pensando en mama, nosotros hacemos una ecografía de segunda evaluación, pero aún no viendo la alteración por eco, hasta un 14% de las lesiones que vemos por resonancia de mama pueden ser un cáncer. Entonces tenemos que tener acceso de tener una antena, y en mama se ha desarrollado mucho la ecografía, haciendo una fusión entre ecografía y resonancia para poder reproducir ecográficamente la alteración y buscar cómo lo hacemos hasta ahorita. ¿Te expliqué? Bien interesante tu profesor. Claro que te explicaste excelentemente. ¿Alguien del panel quiere responder acá? Porque como nosotros, o sea, también estoy pensando no solamente en mama, sino como departamento, nosotros en algún momento vamos a necesitar ecográficamente reproducir muchas de las alteraciones que no podemos acceder, y pienso que es una oportunidad interesante para hacerlo también en próstata. Excelente. Carlos. La tecnología existe, no contamos con ella en la clínica para fusionar las imágenes de la resonancia con las imágenes del ultrasonido. Entonces, hoy en día existe la tecnología para tener la imagen exacta que vimos en la resonancia, en el ultrasonido, y llevar la aguja exactamente a él. Sin embargo, como digo, en la clínica aún no contamos con la tecnología, pero hay un proyecto de poder tenerlo a muy corto plazo. En otras instituciones en Caracas ya se está haciendo este tipo de biopsia por fusión, pero solo por vía perineal. La biopsia por vía perineal tiene algunas ventajas, es un poco más costosa y más engorrosa, pero tiene algunas ventajas, sobre todo para la planificación después de un tipo de tratamiento que no conversamos hoy, que es la terapia focal, y que todavía es un poco controversial. O sea, vamos a decir... ¿Por qué no aprovechamos, Carlos, de que inicies un momentico al respecto sobre la terapia focal? ¿Nos deja algunas luces? La terapia focal está basada en el hecho de destruir dentro de la glándula prostática los focos del cáncer de próstata. Y es controversial porque sabemos por principios de anatomía fotológica hace muchos años que el cáncer de próstata es multifocal.
cuando hacemos una biopsia de próstata y encontramos una lesión ISO-6 en una zona de la próstata, puede que haya otra zona de la próstata al lado con un ISO-7 u 8 que no determinamos en esa biopsia. Entonces, tomamos como principio el diagnóstico en base a una biopsia en un muestreo muy pequeño de una biopsia por throughput en una glándula por throughput de 60 gramos y si sumamos todos los throughput no llegamos a 1 gramo. Entonces, esa información ha llevado a muchos grupos a ofrecer el tratamiento focal. Y el tratamiento focal está en observación por vamos a decir, las asociaciones de urología del mundo, y quizás en unos años tengamos datos precisos de si realmente funciona. Los datos actuales son prometedores. Sí, pero se considera una terapia de investigación. ¿Qué quería decir más? Para seguir un poquito con la pregunta de Analisa, parece bien importante, digamos, agregar algo. Si bien existen los mecanismos para fusión desde el punto de vista tecnológico, nosotros actualmente utilizamos una técnica que se llama internacionalmente además aceptada, que es la fusión cognitiva, en la cual tú precisas desde el punto de vista de resonancia dónde está la lesión. Las resonancias dan muchísima precisión en el sitio donde está la lesión, y cuando haces la ecografía te guías con las imágenes en tiempo real y visualmente vas al punto donde topográficamente debería estar la lesión. Y allí, como no tenemos, digamos, la tecnología de la granilla perineal, que a veces basta con 1 o 2 punciones, uno acostumbra a hacer un poquito más de punciones porque el eco no logra definir la imagen a menos que tenga un micro ultrasonido, como estaba mencionando antes. Entonces, la fusión cognitiva, bien hecha, tiene una precisión bastante comparable con la fusión tecnológica. Y los resultados que tenemos aquí en la clínica son bien alentadores, lo que estamos realizando actualmente, y están muy similares a los porcentajes de detección de acuerdo a los PIRATS. Estamos empezando a cotejar los PIRATS de resonancia con los resultados de nuestra anatomía patológica analizadas aquí, porque biopsias hechas aquí con fusión cognitiva, y la verdad es que en ausencia de esa tecnología, la fusión cognitiva está completamente avalada internacionalmente y aceptada. Completamente de acuerdo con el doctor de Rico, esa es nuestra experiencia, y es maravillosa la experiencia y la estadística de nosotros al respecto. ¿Alguna pregunta del público? ¿Puede acercarte, Mari? Ahora sí. Quiero preguntarle a la Sunay, porque yo, claro, mucho de radioterapia, terapia conformada, no sé qué. Entonces, cuando formamos esta mesa redonda, yo dije, entonces, pues yo los oncólogos tienen un papel. Entonces, bueno, quiero en verdad entender un poco el papel de los oncólogos en el abordaje terapéutico del cáncer. La discusión del oncólogo médica, yo digo, tenemos que estar muy claros que la persona que recibe el acercamiento inicial del paciente para el diagnóstico y para el tratamiento es lo que va a definir, a final de cuentas, cuál va a ser la evolución del paciente. Entonces, en efecto, el papel del urólogo yo voy a hacer una pregunta antes de responderlo, porque yo creo que hay una cosa que está en que es, por ejemplo, ¿cuántos de los hombres que están aquí que se han hecho antígenos prostáticos o cuántos de nuestros urólogos le avisan a sus pacientes que para hacer el antígeno prostático específico, que es uno de los poquísimos marcadores tumorales que intervienen en el diagnóstico de enfermedades plásticas? Los marcadores tumorales no se deben utilizar a distancia, al contrario, el antígeno prostático sí. Le advierten al paciente ciertas cosas como las relaciones sexuales previas, la masturbación, episodios diarreicos, pero levanten la mano, se está grabando. Levanten la mano. Las personas que se lo han dicho del público y de los urólogos que le advierten al paciente.
Ok, pero del público o no se lo han hecho, son muy jóvenes y no se lo han hecho, no del público le va a sonar más. Pueden usar bicicleta, se pueden montar caballos, se pueden Okay, bueno, eso es importantísimo, pero yo creo que los determinamos. Ahora vamos. El oncólogo médico debe trabajar para el manejo terapéutico del paciente desde el inicio de la enfermedad al lado del neurólogo, no sustituyendo al neurólogo. Debemos trabajar en común. ¿Por qué debemos trabajar en común? Porque el hecho de que se indique algún tipo de procedimiento terapéutico médico, yo voy a referir solamente a la oncología médica, en efecto, nosotros los oncólogos médicos conocemos más de cuál sería la indicación del medicamento, los efectos secundarios, la ruta de administración, las limitaciones, pero nosotros necesitamos al neurólogo al lado. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a requerir de una serie de evaluaciones en donde nosotros no estamos en capacidad de hacer. Entonces, tenemos que estar al lado, uno al lado de otro, para trabajar. Y en efecto, nosotros deberíamos estar, como sucede aquí en la clínica, no sucede en todos lados, que desde el momento del diagnóstico o inmediatamente después, o cuando se toma la conducta terapéutica, inmediatamente el oncólogo médico es informado de ese cómo trabajar. Gracias, Zulay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta del Zoom? Si alguien sabe. Diana, por favor. Solamente una pregunta porque, claro, yo tengo entendido que la medicina el PSA no es específico de cáncer de próstata. A mí me llama siempre la atención que como dijo Zulay, que es un marcador de cáncer de próstata que se puede usar porque no se puede usar para el crecimiento. Pero yo tengo entendido que hay muchas cosas que pueden variar y tal, pero luego se apoya mucho como que fuera la pata de una mesa para un seguimiento de un cáncer de próstata. Bueno, hay investigaciones sobre el nuevo estudio del nuevo antígeno que pueden ser más específicos, o sea, antígenos que sean más avanzados, que sean común y corriente. No, me dijeron que tenía perfecto, que es una positiva. Pero claro, yo sé, no hay de color, solamente, pero sí sé que no es específico. No tenía motivo. Con PSA, con cáncer. Entonces, era solamente esa curiosidad. Yo creo que una de las cosas importantes en la urológica es que nosotros los urólogos tenemos que dar la primera carta de presentación con el paciente. Es decirle que el antígeno prostático es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer. Cuando tú utilizas esa frase ante un paciente probablemente grado aguda, que eso lo podrá decir glucane, va a bajar considerablemente. Y todos los urólogos explicamos a los pacientes que existen condiciones que pueden alterar el antígeno, como esta instrumentación, como es un crecimiento prostático, como un crecimiento como una infección. Pero sin lugar a dudas, el antígeno prostático es una de las grandes herramientas que tenemos los urólogos, y es con el cual hacemos seguimiento de vigilancia activa, es con el cual diagnosticamos. Con respecto a lo que dijo Zulay, yo ahí tengo mis dudas por respecto a las relaciones sexuales. Es decir, hay muchos trabajos que demuestran que esas alteraciones sutiles no tienen necesariamente que producirse con relaciones sexuales con actividad sexual. Lo importante es que el paciente sepa que se va a hacer un antígeno, lo puede hacer en ayunas o no en ayunas, lo puede hacer ahora que hay nada. Pero lo más importante es la interpretación inteligente del médico urólogo que tiene que resultar a su mano. Porque el antígeno, ojalá las mujeres tuvieran un resultado o tuvieran una muestra, una prueba de sangre para el cáncer de mama. Analiza sería feliz si existiera una prueba de laboratorio. Nosotros, los urólogos, tenemos una prueba de laboratorio, que es el antígeno prostático específico, que con todas las críticas que han surgido, con todo lo que sucedió en el año 2012, con
hubo una fuerza de trabajo en Estados Unidos, entiendo que no había ninguna empresa, y tuvieron la osadía de retirarlo y de quitarlo como herramienta diagnóstica. Y luego se retractaron años después, porque comenzaron nuevamente a aparecer los cánceres metastáticos. El antígeno es nuestra única herramienta. No hay ahorita todavía antígenos más sofisticados de lo que tenemos, porque existen en el mismo, sobre que el antígeno prostático le hacemos una relación libre total, le hacemos una serie de parámetros, pero es nuestra herramienta. Efectivamente, y bien utilizado, sigue siendo de mucha utilidad. Para bueno, yo quisiera complementar un poco lo que dice el doctor Ramón, ¿no? En el sentido de que yo doy gracias a Dios de que existe la resonancia magnética multiparamétrica de próstata y que llegó para quedarse, porque aunque todavía en tanto restante utilidad, realmente la resonancia magnética ha venido con estudios reportados recientemente a demostrar que pacientes con tacto rectal normal y con PSA normal presentan lesiones que sugieren enfermedad pulmonar cancerígena. En tal sentido, me hubiese gustado, doctora, que se planteara el rol de resonancia magnética multiparamétrica de próstata en comparación con el tacto rectal, porque realmente yo creo que es cuestión de tiempo, por supuesto, los costos y la accesibilidad al estudio es una limitante importante. Pero la resonancia magnética tiene una visualización en 360 grados de la glándula prostática que permite evaluar la actividad metabólica de la misma. En tal sentido, nos brinda una herramienta súper valiosa para el diagnóstico precoz oportuno y un tratamiento target dirigido a la enfermedad. Eso es absolutamente correcto, estoy completamente de acuerdo con el doctor Rodríguez. De hecho, el advenimiento de la tecnología, que para eso es que es maravilloso la tecnología, la resonancia magnética nuclear dividió para mí el segmento del antígeno prostático en dos etapas. Una primera etapa en la cual el paciente viene a consultar por primera vez y trae un antígeno prostático. Ese antígeno prostático se evalúa, es específico relativo, como dijo el doctor Vázquez, pero la resonancia magnética que nosotros mandamos en los casos de sospecha es mucho más complicado. Posteriormente, el seguimiento y control sí tiene importancia ese antígeno prostático en mi criterio, unido nuevamente a la resonancia magnética. Si el costo de la resonancia magnética fuera menor en algunos sentidos, en alguna parte del mundo, yo creo que los screening de próstata terminarían haciéndose con resonancia magnética. Mejorada, por supuesto, pero esa es mi opinión. Vamos a ver, Carlos, me gustaría que tú te enfocaras un poco en la parte correspondiente a ese tratamiento focal del cáncer de próstata en función del watch and wait, porque hay quienes tienen la opinión de que esos pacientes que están siendo tratados con terapia focal son los mismos pacientes que pudieran estar en el espacio de observación y espera o, siguiendo, como dijo el doctor Vázquez, en el seguimiento activo del mismo. ¿Qué opinas con respecto? Yo estoy de acuerdo. La terapia focal viene a llenar un vacío con respecto a la ansiedad del paciente en vigilancia expectante o wait, donde el paciente sabe que tiene un diagnóstico, reconoce que el diagnóstico pareciera de bajo riesgo, pero no soporta esperar chequeos regulares y se está ofreciendo algo que llene ese vacío. Pero eso que se le está ofreciendo no está demostrado que realmente es útil. O sea, está solamente destruyéndose una zona que se identifica bien mediante la resonancia y la biopsia, donde se está desarrollando un foco de cáncer. Pero el punto es ese, puede haber otros focos de cáncer no tratados por la terapia focal, y algunos de los tratamientos que se están ofreciendo fueron definitivamente desastrosos en el pasado de otras técnicas como la crioterapia. La terapia focal empezó con crioterapia y la crioterapia fracasó en proctología, fracasó en hígado, fracasó en riñón, fracasó en una cantidad de tratamientos focales de neoplasia que no tienen por qué funcionar en próstata. Luego hay terapias intersticiales con láser que no tienen validación de ningún tipo y se están ofreciendo. Y vamos a decir, los protocolos que he visto con mejores resultados
es con radiofrecuencia, que sí es una terapia física que se ha comprobado funciona en otras áreas de la medicina. Entonces, bueno, básicamente es eso, hasta que no pase el tiempo suficiente, se hayan hecho muchos más pacientes, no vamos a tener la verdad del asunto. Mi posición es, vamos a decir, Correcto. ¿qué opinas tú, Fernando? Yo creo que como todas las técnicas en neurología hay que tener mucho cuidado. Esto que algo tiene que sea nuevo, no significa que sea bueno. Sin embargo, las cosas que hoy por hoy son viejas, en algún momento fueron nuevas. Entonces, el tema está en que nosotros tenemos que demostrar que los procedimientos son valideros, demostrar que la prueba del tiempo o la prueba del tiempo es la que va a demostrar que estas técnicas focales tienen algún espacio. Yo sí pienso que la terapia focal va a formar parte del armamentario de nosotros los doctores. Nosotros no podemos montar en el autobús la terapia focal a todos los pacientes. Pero si yo tengo un paciente de 85 años, el cual con resonancia magnética le consigo un nódulo de 9 milímetros, le mando a hacer un CT PSMA y me aparece el mismo nódulo de 9 milímetros, no sé, paciente de 85 años pudiera darle crioterapia o terapia con otro tipo de limitación. Es decir, es seleccionar el paciente. Pero la imaginas, este paciente tiene una expectativa de vida corta y el evolutivo, vamos a decir, no, esa enfermedad no probablemente va a evolucionar o va a avanzar en ese paciente particular. Yo te digo, la terapia focal se juega para brindar esperanza y oportunidades de tratamiento a personas donde probablemente no catalogan para el tratamiento convencional, pero no es un tratamiento que prometa ventajas sobre el tratamiento convencional. Y en cuanto a la prevención, como ya el doctor Vitrico había asomado, realmente estamos viendo un mundo donde nuestra juventud es una juventud activa, que practica ejercicio, que va al gimnasio todos los días, que en el gimnasio hay un entrenador que les dice que tiene que sacar masa muscular y que les indica terapia hormonal sustitutiva en muchos de los productos que ellos consumen, la cual está cargada de hormona tiroidea o de testosterona. ¿Cuál sería la opinión para estos oyentes en este momento al respecto? Bueno, la misma opinión con respecto a otro esquema que sí está avalado deportivamente, que es el uso de esteroides. O sea, si tú modificas los balances normales endocrinológicos del cuerpo, se paga un precio. En la terapia con esteroides anabolizantes, se produce atrofia testicular, se altera la producción de espermatozoides, se altera la fertilidad masculina. Si tú modificas, vamos a decir, con testosterona, aumentas el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, vamos a decir, acelera procesos relacionados con la testosterona, como la calvicie y la hiperplasia prostática. O sea, todo tiene un precio. Excelente reporte. Diana, ¿tienes una pregunta? Utilizan conductores. Entonces, a partir del bicho 6, diagnosticado bicho 7, ustedes recomiendan mi categoría porque, o sea, vamos a suponer que yo supongo y me explican todos los suplementos, y el doctor que me hace una cirugía comienza con me hace una bolota. Y el porcentaje mejor que tengo yo, que le proponen ustedes. Yo en ese caso planteo las tres opciones. Al paciente con un estadio 1 o 2 que tiene una enfermedad focal y aplica para tratamiento curativo, tiene la alternativa de la cirugía o la radioterapia. En la alternativa de la cirugía, le ofrezco cirugía abierta convencional, cirugía laparoscópica y cirugía laparoscópica asistida por robot. La laparoscópica en su versión pura o asistida por robot tiene solo dos ventajas claras e indiscutibles sobre la cirugía convencional.
La tasa de transfusiones es más baja, es el 10%, y el dolor postoperatorio es menos. Las ventajas de control oncológico, vamos a decir, dependen de muchos factores. Factores como el estadio de la enfermedad, las condiciones físicas del paciente y la habilidad del cirujano. Esos tres elementos toman rol en las tres técnicas. La cirugía robótica hace que la cirugía laparoscópica, la cual es muy difícil, sea mucho más fácil para el cirujano. Te da una visión tridimensional con una, vamos a decir, lupa de 10x superior a la de la laparoscópica, que tiene una visión bidimensional y no tridimensional. Las pinzas del robot tienen la articulación de la muñeca humana incluso mejorada. Nuestras muñecas humanas tienen limitaciones, la del robot casi de 180 grados. Repito, la movilidad es enorme. Y te da la ausencia de la supresión del temblor natural de la mano que se ve en cirugía abierta y en cirugía laparoscópica clásica, que son ventajas indiscutibles. Hace 15 años, la cantidad de cirugías laparoscópicas que se hacían en Estados Unidos era el 1%. Hoy en día, la cantidad de cirugías laparoscópicas asistidas por robots radicales de próstata llega al 50 y 60%. Pero la laparoscópica sigue siendo 1%. Eso quiere decir que es una técnica difícil de hacer y que la cirugía robótica ha permitido que sea masiva. ¿Me explico? Haciendo, vamos a decir, teniendo herramientas adicionales para lograr el control oncológico y la preservación funcional de la continencia urinaria y de la erección, cuando el caso lo aplica. Porque hay muchos casos donde hay que ser radicales y no preservar la deleta, independientemente de la técnica que usen, dependiendo de la enfermedad. Hay muchos pacientes con situación funcional que les va a ir mal con cualquier técnica. O sea que es relativo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, le damos las gracias al departamento a todos aquí. Ya va, parece que tenemos una controversia. Dale. ¿Está grabando también? Temprano, en efecto, en donde probablemente el manejo médico, o sea, la neurología médica, no es tan importante. Pero tenemos que tener claro algo. Cuando se está haciendo este seguimiento activo, ¿verdad? El urólogo está claro en lo que debe hacer, pero resulta que el paciente no. Y el paciente puede sentir sencillamente que está curado de su enfermedad, pero es tan poco importante que se desaparece. Y resulta y eso es uno de los graves problemas pues, del seguimiento activo, que el paciente se desaparece y cuando regresa ya con una enfermedad que a lo mejor unos años antes debería haber sido tratada con procedimientos locales, ahora pasa a otro nivel. Entonces, es muy importante recordar, primero, el cáncer de próstata depende del manejo de los andrógenos. El manejo médico, en primer lugar va a ser bloquear. ¿Qué se va a hacer? El bloqueo androgénico. Conocemos la droga clásica, que es la supresión de los agonistas con la agonista del HPH, utilizando los antiandrógenos de primera generación. Pero ahora tenemos otras drogas que se utilizan de manera corriente y son muy importantes, en donde las respuestas son muchísimo mejores y ni siquiera estoy hablando de enfermedad metastásica, sino que en aquellas pacientes que no tienen enfermedad metastásica, sino que tienen otros factores de riesgo, el uso de medicamentos puede ayudar al control de la enfermedad y aumentar la supervivencia. Entonces, esto es muy importante que se sepa. Una de las cosas lamentablemente que existe es la toxicidad económica, ¿no? Que es el costo de esta droga, pero que es importante conocer, también es importante saber que el paciente, aunque tenga una enfermedad metastásica, un cáncer de próstata metastásico, hay posibilidades de tratamiento que pueden permitir que tengan larga supervivencia. Bueno, Zulay, ya va un segundito. Sobre todo dejarle claro al público presente
que ese mito de que el cáncer de próstata localmente avanzado, metastásico, estaba condenado a terapia hormonal y no a terapia quirúrgica, eso ya no es del todo cierto. La medicina es cambiante. Actualmente se ha demostrado que un paciente sin próstata va mejor que un paciente con próstata, en cuanto a recurrencia, en cuanto a progresión y en cuanto a tasa libre de enfermedad. Así que siempre y cuando exista menos de clivaje para poder llevar a cabo esta cirugía, ¿por qué no hacerlo? Bueno, ha concluido, digamos, este acto y su like para mí lo terminaste con el punto sobre la ética. Gracias a todos.